Buen día, mi nombre es Daniel Delgado Ávila y en este video hablaré sobre una pequeña introducción a la teoría de la división de poderes o, correctamente dicha, teoría de la división de funciones. La teoría de la división de poderes, creada por Montesquieu y plasmada en su libro El espíritu de las leyes, pretende dar respuesta a una pregunta esencial. ¿Cómo logramos que el poder controle al poder? ¿Cómo logramos que el poder político se limite a sí mismo? Que los líderes o los gobernantes de una comunidad no abusen del ejercicio del poder político y violen los derechos más elementales de las y los habitantes de una comunidad. La teoría de la división de poderes respondía a una necesidad específica, a una necesidad de evitar una experiencia histórica que había ocurrido en la Francia de aquella época, que era la concentración del poder o el monopolio del poder político en unas solas manos, las manos del monarca absoluto. Estos personajes, como ustedes lo han visto en las diversas películas que los retratan, tenían tantas facultades o tantos poderes que no había nada por encima de ellos. Eran unas facultades, eran unos poderes incontrolables. Tenían incluso derecho de vida o de muerte, de disponer de los bienes de las personas que se encontraban dentro del territorio que dominaban. Montesquieu pretende dar solución a estos problemas. Para él, un Estado que permitiera que sus habitantes florecieran de una manera adecuada, en el cual se garantizaran las libertades más básicas, más esenciales, pues debía de contar con un determinado modelo en el cual las funciones que tradicionalmente realizaba el rey, que eran la ejecutiva, consistente básicamente en la satisfacción de las necesidades colectivas, la legislativa, que era la elaboración de las leyes, de disposiciones de carácter general, y la judicial, que consistía en la aplicación de las normas, de las leyes a los casos concretos y determinados, deberían de estar perfectamente identificadas y además depositarse en personas o colectivos de personas diferentes. Así, el Poder Judicial, por ejemplo, se debería depositar en una cantidad importante de funcionarios llamados jueces, llamados magistrados, el Poder Legislativo en las asambleas, en los congresos, y el Poder Ejecutivo usualmente en una persona, ya fuera presidente, ya fuera primer ministro, ya fuera rey, en una monarquía parlamentaria. Lo importante de esta teoría era que estuvieran perfectamente divididas las tres funciones esenciales que realiza el Estado y que fueran asignadas a personajes diferentes, de tal manera que cada que se tomara un acto relevante para la comunidad, hubiera la participación de dos o más personas o conjuntos de personas, de tal manera que el poder frenara a sí mismo al poder. El día de hoy lo podemos ver muy claro en el proceso legislativo. El proceso legislativo es un acto de colaboración entre los poderes de Estado. Comienza con una fase de iniciativa en la cual puede participar tanto el legislativo por medio de sus congresistas en lo individual, el ejecutivo en México por medio del presidente de la República, o en algunas entidades federativas el Poder Judicial tiene esta potestad de iniciar leyes, o en otros sistemas comparados, órganos autónomos específicos. Como por ejemplo, los organismos protectores de derechos humanos en estas materias. Luego de ahí, pues pasa un proceso de discusión dentro de las propias cámaras, dentro del propio Poder Legislativo, y al final, casi para concluir este proceso, el titular del Poder Ejecutivo puede rechazar esta ley, esta iniciativa de ley, a pesar de que ya haya sido aprobada por las dos cámaras bajo la figura del veto. Esto nos permite ver con toda claridad que el proceso legislativo es un acto de colaboración de poderes donde se pretende que todas estas reformas normativas sean vigiladas por
un conjunto de colectivos y no por una sola persona, pues para que no se abuse de este poder. De la misma manera, la función jurisdiccional, si bien por excelencia concluye con la emisión de una sentencia, esta sentencia tendrá que ser ejecutada, pero no podrá ser ejecutada por el propio Poder Judicial. Aquí entra la participación del titular del Poder Ejecutivo, que es quien tiene dentro de sus facultades el uso de la fuerza pública. Los jueces, los tribunales, los magistrados no tienen dentro de su organización elementos de fuerza pública. Esto lo piden en un acto de colaboración a otro poder. Y un proceso jurisdiccional nos muestra cómo una ley que es creada por una cámara, por un colectivo, es aplicada por otro poder distinto, que es el judicial, y ejecutada por otro poder distinto, que es el poder ejecutivo. Actos de colaboración de poderes. Esta teoría pues se ha llevado a la práctica. México es uno de los países que la ha adoptado. Muchos países en el mundo lo hacen. En Occidente la mayoría de los países tienen estas figuras. Y bueno, pues como todas las instituciones jurídicas ha cambiado a lo largo del tiempo y al día de hoy, pues esta teoría rígida de la división de funciones en los tres poderes ha sido sustituida por otra en la cual existen órganos constitucionalmente autónomos que gozan de independencia constitucional para emitir sus propios actos y que comparten el ejercicio de una cuota pequeña del poder político. Luego entonces, pues en el caso de México tenemos al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión de Competencia Económica. Todos estos organismos no se encuentran dentro de la organización formal de alguno de los tres poderes clásicos, sin embargo, pertenecen a los poderes del Estado, pero son creados desde una vertiente constitucional y tienen autonomía propia, no dependen de los demás poderes. También esta teoría de la división de poderes o de funciones, dependiendo de a cuál de los poderes se le dan mayores facultades, puede dar lugar a un régimen presidencialista o a un régimen parlamentario. En los regímenes presidencialistas, como modelos teóricos, pues el presidente, el titular del Ejecutivo, es el que tendrá mayores facultades, mientras que en un régimen parlamentario, quien tiene mayores facultades, mayor peso político, son las cámaras o el Congreso. De hecho, en muchos de ellos, el titular del Poder Ejecutivo nace o viene de las propias cámaras, como en España. Es decir, el primer ministro español es al mismo tiempo un congresista, que fue nombrado por la propia cámara que integraba. Caso diverso el de México o Estados Unidos, donde hay que son sistemas presidenciales en donde el titular del Ejecutivo no viene de las cámaras, sino que es electo directamente por el pueblo. Espero que esta charla les haya dejado una idea más clara de lo que es la teoría de la división de poderes y de funciones. Que tengan un excelente día.